Desde la llegada de los SSD al mercado del gaming, se ha considerado que este es un componente primordial al momento de pensar en hacerle una mejora a nuestro PC. La pregunta que surge es, ¿en qué mejora un disco SSD? O si realmente existe una diferencia considerable ante un disco duro de almacenamiento convencional, tomando como base los videojuegos de la próxima generación. Bien, pues ponte cómodo porque en este video lo vamos a averiguar. La principal diferencia que existe entre un SSD y un disco duro de almacenamiento convencional es la velocidad de escritura y lectura, pero antes entremos un poco en contexto. Los HDD o Hard Drive Disk son los tradicionales discos duros, los cuales se encargan de guardar información sin que ésta se borre cuando se apague el PC, a diferencia de la memoria RAM. La primera empresa que empezó a comercializar este tipo de almacenamiento fue IBM en el año 1956. Estos discos duros funcionan a base de piezas mecánicas y un sistema magnético para grabar y leer datos, de ahí que también se los conozca como discos duros mecánicos, los mismos que están compuestos por discos que giran a grandes velocidades, por lo general entre 2400 o 7200 RPM, lo que se traduce como revoluciones por minuto, alcanzando una velocidad de lectura y escritura de 25 a 50 MB. Y por otro lado, los protagonistas de este video, que basan su almacenamiento en microchips con un grupo de memorias flash conectadas entre sí, la cual es la razón de su velocidad. No tienen cabezales físicos para guardar los datos, sino que en su lugar tienen un procesador integrado para realizar las operaciones relacionadas a la lectura y escritura de datos, llegando a una velocidad de 300 a 500 MB por segundo. Y comparado con un disco duro de almacenamiento convencional, eso, mi querido amigo, es mucha velocidad. Pero hubo una mejora a los SSD y son los SSD M.2. No entraré mucho en detalle, así que te haré un resumen sobre todo esto. Porcentualmente hablando, un SSD M.2 llega a ser un 5.76% más rápido que un SSD normal y un 300% más rápido que un disco duro de almacenamiento convencional. Y no está de más decir que entre más rápido, más caro. Y ahora sí, ya que todos tenemos claros los conceptos, empecemos realmente con lo bueno, pero no sin antes invitarte a suscribirte a este canal de YouTube si el contenido te está gustando, ya que más del 98% de las personas que ven mis videos no está suscrita. Únete a esta hermosa comunidad, te lo agradecería mucho. Ahora sí, continuamos. Por mucho tiempo se ha pensado que un SSD solo es un lujo para que tu PC encienda más rápido, y es que en parte es verdad. Con uno de estos tu computadora puede pasar de un tiempo encendido de 5 minutos a tan solo 15 o 20 segundos. Sin embargo, al momento de jugar, la velocidad de escritura y lectura en un disco no tiene un papel muy relevante. Un buen desempeño depende más que todo del procesador, de la gráfica y de la memoria RAM. Bien, pues todo eso cambió cuando se anunciaron la nueva generación de consolas, ya que vienen con un SSD integrado como almacenamiento principal, lo que se puede interpretar como una sola cosa: una generación de videojuegos con escenarios más exigentes y NPC mucho más inteligentes. Y si no sabes de lo que hablo, piensa en un juego de modo historia. Todo gira en torno a ti, al personaje principal, pero ¿qué hay del resto? Si te fijas, podrás darte cuenta que los NPC parecen más un copia y pega y que los paisajes a la lejanía no son más que modelos en 2D con el fin de intentar otorgarte una buena vista, pero en realidad son texturas que no cargarán a menos que tú te dirijas hacia esa dirección, lo cual le quita evidentemente el realismo a cualquier videojuego. Evidentemente esto no debería pasar con un SSD. Sus altas velocidades permiten paisajes mejor trabajados e incluso NPCs mucho más inteligentes. Esto porque este tipo de almacenamiento puede permitirse otorgar grandes cantidades de información, entregando una mejor experiencia y mucho mejor diseñada. Piensa incluso en juegos actuales. Hay títulos que repentinamente te pueden dar un tirón, pero como solo es uno no le prestas mucha atención. Sin embargo, empiezan a repetirse hasta tal punto de que pueden llegar a ser molestos. Esto sucede cuando en un solo momento se cargan gran cantidad de recursos. Por ejemplo, saltar de un avión en Fortnite o teletransportarse a una ubicación aleatoria en Minecraft. Todos estos momentos se pueden evitar con el uso de un SSD. Y es aquí donde entra la nueva generación de videojuegos. Las grandes compañías se dedicarán a crear títulos que aprovechen las velocidades que puede otorgarte un disco de almacenamiento SSD, donde puedas estar en distintos escenarios de un segundo a otro sin que existan tiempos de carga, algo que con un disco duro convencional no lograrías ni de broma. Y de hecho, algunos juegos ya empiezan a requerir este tipo de almacenamiento. Por ejemplo, el mismo y polémico Cyberpunk ya te dice que es recomendable que tengas un SSD porque lo aprovecharás muchísimo más, y en base a gameplays que he visto, sí, realmente se aprovecha. Incluso recuerdo haber visto un video comparativo donde se ponían dos escenarios: el Cyberpunk de la PS5 con su respectivo SSD y el mismo Cyberpunk en una PS4 con el almacenamiento de disco duro convencional. Bien, pues en la PlayStation 4 se eliminaban prácticamente la mitad de los NPC como personas en la calle o detalles del paisaje,
almacenaje, además de que el rendimiento era algo inestable, jugable pero inestable, a diferencia por supuesto de una PS5. Además de que tener un SSD te permite evitar el conocido micro stuttering, que son tirones tan repentinos que aunque un programa no los detecte, tú sí los notarás a simple vista. Entonces podemos decir que sí, los SSD van a tener un papel mucho más importante en la próxima generación de videojuegos, así que yo que tú ahorraría para uno lo más pronto posible. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó podrías suscribirte y dejarme un comentario con tu opinión sobre este tema. ¿Los SSD son más un capricho o una necesidad? Yo soy Valder Pro y nos vemos en un próximo video. Adiós.